Muchas gracias por vuestra presencia. Vamos a empezar el quinto diálogo magistral que ofrece el Centro de Recerca Duoda. Los diálogos magistrales se celebran una vez al año. Los celebramos desde 2006 en el contexto de los másteres de Duoda, en particular del máster online en estudios de la diferencia sexual, porque nos da la ocasión de conocernos en presencia las alumnas y las profesoras y también las alumnas de los dos programas. Estos diálogos están pensados como una ocasión especial para hacer genealogía del conocimiento libre creado por mujeres de nuestro tiempo. Una genealogía del conocimiento que está libre de la voracidad del poder social y de las constricciones también del poder social. Para ello invitamos a una creadora que nos hable de su obra y luego abrimos un diálogo con ella. Hoy la protagonista es Pat Carra, que nos lo va a hacer pasar muy bien porque ella es humorista desde siempre y su oficio es el periodismo de humor. Pat Carra nació en Parma y vive en Milán, donde frecuenta desde que era estudiante la librería de mujeres de esta ciudad. En la librería de mujeres de Milán hizo sus primeras publicaciones de chistes, viñetas y tiras cómicas en la revista Aspirina, en Via Dogana, en los Sottosopra y también en la difusión del último, el dedicado al trabajo, que se acaba de publicar traducido en el número 38 de la revista Duoda. Pat Carra tiene una obra inmensa en periódicos, revistas, libros, exposiciones. Su humor no es sardónico ni violento, aunque no perdona nada tampoco, pero a ella le sirve para hacer simbólico, y hacer simbólico con el chiste, con la ironía, con el dibujo. Y una de las intenciones de su obra es la paz, el compromiso de expresar la insensatez de la guerra, de las muchas guerras que han acompañado a la agonía del patriarcado durante el último cuarto del siglo XX. Pat Carra ha hecho también mucha sátira no machista de la política de las mujeres y ha creado personajes que se han hecho famosos como Cassandra Carrier. Todo esto se puede ver en una página web preciosa que tiene, cuya dirección es www.patcarra.it. De pequeñas, mi hermana gemela y yo estábamos suscritas al Corriere dei Piccoli, un semanal histórico para la infancia. De ahí viene mi amor a los cómics, un auténtico primer amor. Leyendo y amando los cómics se aprende a crearlos. Mi humorista favorita se llamaba Grazia Nidasio, que publicó durante mucho tiempo en España en El País. Ella es la autora de las historias de Steffi, de Valentina Melaverde o Violante Rock, niñas y adolescentes simpáticas e intrépidas que anticiparon y prepararon el feminismo de los años 70. Conocí a Grazia en carne y hueso 30 años más tarde, nos hicimos amigas y la considero la madre de todas nosotras, las humoristas italianas de las generaciones sucesivas. Para mí es una presencia importante, junto con la francesa Claire Bretéché, que desafortunadamente no he conocido nunca en persona. Son dos humoristas que han practicado antes que yo el humorismo que marca la diferencia femenina. Empecé a trabajar de pequeña, haciendo tebeos, chistes, bromas. Vengo de una familia con muchas mujeres. Ellas fueron las primeras protagonistas y el público originario de mis viñetas. El teatro familiar era una mina de inspiración y se prestaba al relato de conflictos, alianzas, escándalos y dramas. Yo necesitaba desesperadamente transformar mi rabia y también la rabia de mi madre. Necesitaba salir viva de las peleas violentísimas, auténticas guerras domésticas que se desencadenaban, sobre todo después de la muerte prematura de mi padre en nuestra furiosa colmena. La salida humorística funcionaba casi siempre.
En esto tuve suerte. Hacía caricaturas, pequeños teatros, imitaciones y sobre todo bromas. Partía de la fortuna de ser al menos dos. Por lo general éramos mi hermana gemela Cristina y yo. Mi hermana lo apreciaba y se reía. El humorismo se nutre de placer compartido en situaciones fuertes. Necesita relación. En su base está el deseo de crear una alianza fundada en el placer, de provocar un desplazamiento de mirada en compañía de otra persona. Es el deseo de jugar también en medio de las bombas. La primera viñeta que he conservado cuenta una broma hecha a quienes detentaban en la familia un poder perverso e injusto. Una prepotente hermana mayor y su violento novio. Estoy segura de que con mi cómic quise defender la memoria de mi padre, que había sido un hombre justo y no patriarcal. Tenía 10 años y sentía una rabia profunda que me daba una valentía enorme si se tiene en cuenta mi edad. Resumiendo, he respirado mucha energía conflictiva en mi vida, mucha rabia femenina en alboroto. Luego llegó el 68 y por fin las tensiones se esparcieron a la luz del sol libremente por toda la sociedad. Todo esto sucedía en mi ciudad de origen, Parma, una ciudad con una historia fuerte de resistencia al fascismo y de luchas campesinas contra los terratenientes. Una ciudad que mezcla el melodrama con la comicidad. En Parma fundamos los primeros grupos feministas de autoconciencia en 1973. Enseguida conocimos a las feministas milanesas. En 1977 me trasladé a Milán porque quería frecuentar la librería de mujeres más que la universidad estatal en la que estaba matriculada en Filosofía y Letras. Tenía 23 años y no pensaba en Milán como la ciudad de la industria editorial ni del periodismo, que más tarde se convertiría en mi oficio. Pensaba en el feminismo y en la subversión del destino femenino tradicional. Hice muchas amistades y simplemente viví. El encuentro con el feminismo fue la entrada asombrosa en un teatro público y abierto, donde muchas mujeres escenificaban libremente los más variados papeles, trágicos o cómicos, en un happening que transformó nuestros destinos y las relaciones con los hombres. Fue la toma de la palabra pública por las mujeres, una palabra que se convertía en acción y que lo ha cambiado todo. Fue un giro también para mi trabajo. Empecé a contar en viñetas y en tiras cómicas las reuniones del grupo, las amistades, los conflictos entre hombres y mujeres. Poco a poco, en el arco de unos 10 años, el periodismo en viñetas se convirtió en un trabajo de verdad, con cobros que recibir e impuestos que pagar. Dibujando viñetas para los periódicos, libros y exposiciones, me siento a menudo la embajadora irónica de la lucha de las mujeres por la libertad. En mi calidad de embajadora en chiste, llevo mensajes creados las más de las veces hablando con amigas. Es la modalidad inventada por los grupos de autoconciencia, la invención del hablar entre mujeres que se convierte en un modo de actuar en el mundo.